Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del Biel Noche Inolvidable. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, este spoiler podría pasar en el episodio 9. En un video anterior nos quedamos en que Camol le dijo a Daniel que King era la persona indicada para él, que King y él se llevaban bien en todo. Daniel, al escuchar eso, se dio cuenta de que King tenía gustos similares a los de él. Daniel, al escuchar esto, respiró hondo y dijo: de ninguna manera, no lo acepto. Tú y yo nos llevamos mejor que nadie. Nadie tiene el derecho de alejarte de mí. Daniel miró a King. King, recuerda, yo no te voy a entregar a Camol. Me vas a devolver lo que es mío. Daniel, al decir esto, salió de la habitación de Camol. Camol, al ver a su novio, se acercó a él y le dijo: ¿estás bien, King? Camol preguntaba no solamente por su cuerpo, sino por su mente. Camol no quería que King se sintiera mal por las palabras que le había dicho Daniel en ese momento. King le dijo a su novio: Camol, ¿estás seguro que él no piensa nada de ti? Con esa actitud simplemente muestra celos, preguntó King. Camol le contesta: Daniel es simplemente terco, él tiene celos, pero no pienses demasiado en sus palabras. King le dijo: no quiero pensar en nada, pero es extraño que estés celoso. Camol dejó escapar un suspiro de alivio antes de sentarse junto a King. King apoyó su cabeza en el hombro de Camol. Camol le dijo: King, quiero que tengas más confianza en mí. Camol dijo esto en tono serio. King le dijo: quizás soy demasiado narcisista, porque estaba tratando de adivinar cómo Camol lo eligió y priorizó a King sobre los demás. Camol le dice: puedo dejarte ser narcisista, King, pero mira, quiero que me asegures que tienes claro que tú eres mi prioridad, porque después de hoy probablemente no tenga mucho tiempo para ti, porque tengo que limpiarlo todo. Voy a intentar de hacer las cosas rápido, pero no sé con qué cosa saldrá Daniel para molestarte de nuevo. King le dice: no me hizo nada, no tienes por qué preocuparte. Camol miró a King y le dijo: si Daniel te hiciera algo, tienes que decírmelo. Es mejor que te mantengas alejado. King sonríe a su novio y le responde que sí. Después, Camol llamó a sus subordinados y estaba trabajando en su oficina. King se va a la sala, ahí empieza a trabajar. En un inicio, Camol le había pedido a King que se quedara con él en su oficina, pero King se negó porque no quería interferir en el trabajo de Camol. King estaba trabajando en la sala y de repente escucha una voz, la cual dice: ¿crees que Camol va en serio contigo? King, al escuchar la voz, miró hacia arriba y vio que Daniel se había duchado y cambiado de ropa y lo miraba con los brazos cruzados. King le dijo: ¿por qué no se lo preguntas a Camol si va en serio conmigo? Daniel lo miró a King y le dijo: te ves muy confiado. Esto lo dijo en forma burlona. ¿Quieres hablar conmigo sobre esto?, preguntó King con una voz tranquila. Daniel se sentó en el sofá junto a King. King retrocedió un poco. Esto hizo que Daniel sonriera. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Daniel. ¿De qué tienes miedo?, replicó King. Esto hizo que Daniel se sintiera muy molesto por la expresión tranquila de King. ¿Sabes qué tipo de trabajo hago?, preguntó Daniel. Lo sé, respondió King. Bueno, si lo sabes, probablemente sepas cómo me deshago de aquellos que se interponen en mi camino, dijo Daniel en un tono amenazante. King se quedó en silencio por un momento. Daniel usó sus delgados dedos y ligeramente acarició los pómulos de King. Este se apartó un poco. Abandona la vida de Camol ahora. No es demasiado tarde. Camol no puede salir de esta industria. La gente como tú no es apto para entrar en este mundo.
y King le apretó las manos con mucha fuerza antes de tomar una respiración profunda. No tienes que decirme nada. Saldré de la vida de Kamol si él ya no me quiere. Daniel, al escuchar esto, empezó a reírse y le dijo: no tienes miedo de nada porque crees que Kamol te va a proteger. Pero ¿qué pasa con tus seres queridos? Si ellos tuvieran que sufrir por tu culpa, ¿mantendrías la calma? Daniel miró a King y King le dijo: no te metas con las personas cercanas a mí. Aunque no estoy en la misma industria que ustedes, definitivamente no dejaré que te metas con las personas cercanas a mí. King dijo esto en tono serio. King empezó a gritar. Daniel había agarrado su cabello con mucha fuerza. ¿Te atreves a pelear conmigo?, preguntó Daniel con una voz severa. Los ojos claros miraron a King con mucho enojo. Una voz gritó: libera ahora mismo al señor King. Un guardaespaldas apareció y estaba caminando hacia Daniel, pero el guardaespaldas de Daniel se interpuso en su camino. King tomó la mano de Daniel, evitando que éste jalara de su cabello. Daniel miró al guardaespaldas y le dijo: no te atrevas a darme órdenes. El guardaespaldas le dijo: si el señor Kamol se entera de esto, ¿qué le pasaría al señor Daniel? Daniel de repente sacó su mano del cabello de King con una mirada de venganza y dijo: no me voy a rendir a este asunto. Prepárate, King, porque Kamol va a tener que volver y vas a ser tú quien será expulsado. Daniel se alejó de ese lugar furioso. El guardaespaldas King se acercó a King y le preguntó: señor King, ¿está bien? King le dijo que estaba bien y le dijo que no le dijera nada al señor Kamol. King le dijo: pero tengo que decírselo. Entonces King le dijo: no te preocupes, en este momento tu jefe está trabajando para acelerar las cosas. No quiero que se preocupe por esto. Dame tu palabra que no le dirás nada a Kamol. Entonces el guardaespaldas aceptó. En la oficina de Kamol, alguien abre la puerta. Kamol se voltea y puede ver que era Daniel. Kamol le dice: ¿no te enseñaron que antes de entrar a una habitación debes tocar primero? Daniel le dice: no tienes que mirarme con esos ojos, solo quiero ver tu trabajo. Está bien, pero la próxima ten modales, le dijo Kamol. Kamol siguió hablando con sus subordinados. Hablaban de un casino Aran. Él decía que los últimos ingresos de ese casino todo se lo iba a devolver a Iván. Daniel, al escuchar esto, dice: ¿qué dijiste? ¿Vas a tirar aquí todos tus ingresos? Iván no va a estar de acuerdo con esto. Él confía en ti. ¿Cómo vamos a limpiarlo y acumular clientes? Daniel empezó a gritar. Kamol le dijo: no te metas en mis asuntos y no pienses por Iván. Daniel le dijo: ¿no dijiste que hablarías primero con Iván? ¿Pero qué haces? ¿Lo preparas todo? ¿Acaso le vas a devolver todo a Iván sin esperar su permiso? ¿Quieres que Iván se enoje contigo? Tal vez él quiera que lo pagues con algo. Tal vez sea con tu vida. ¿Todo por un solo hombre? Kamol dijo: ese único hombre que mencionas es el único que me hace sentir cómodo y satisfecho. Lo haré si incluso tengo que pagar con mi vida, y lo voy a aceptar. ¿Te has vuelto loco?, le dijo Daniel. ¿Acaso yo no soy importante? Incluso llegué antes que ese. Además, los dos nos llevamos muy bien en todos los aspectos. Daniel empezó a dar órdenes a los guardaespaldas de Kamol. Kamol le dijo: no mandes a mi gente. En ese momento, alguien toca la puerta. ¿Interrumpí algo?, dijo King. Kamol contestó que no, pero Daniel sí. Ambos hablaron al mismo tiempo. ¿Qué pasó?, preguntó Kamol. Su voz era baja y su tono era completamente diferente. ¿A qué hora vas a almorzar?, preguntó King. Kamol le contestó que iba a comer al mediodía, así no tendría que esperarlo King durante mucho tiempo. King le preguntó: ¿a qué hora vas a comer? Y Kamol le contestó: voy a comer contigo.
Ellos dos hablaron ignorando a Daniel. Daniel gritó: «Estoy parado aquí». Entonces King lo miró y le dijo: «¿Quieres comer algo en particular, señor Daniel?». Pero Daniel dijo: «No voy a comer, voy a salir». Daniel miró a Camol y le dijo: «No dejaré que lo dejes todo, voy a frustrar tus planes al máximo». Al decir esto, salió rápido de la oficina de Camol. King, al verlo, dijo: «Probablemente él quiere rogarte más, pero no se atreve. Parece que es alguien que necesita amor y que quiere que alguien lo cuide». «¿Por qué piensas eso?», preguntó Camol. «Bueno, yo solía ser como él». Camol le dijo que deje de hablar de eso y que cuando la mesa esté lista, que lo llame. Daniel se encontró con su guardaespaldas y le dijo: «Alex, ve a investigar la historia del señor King». Pasaron las horas y Camol seguía trabajando. King le preguntó: «¿Vas a trabajar en la oficina o saldrás?». Camol le dijo: «Voy a estar en la oficina, pero mañana voy a salir a ver el club». «No llegues demasiado tarde», le dijo King. «¿Hay un límite de tiempo?», preguntó Camol. Entonces King le dijo: «Bueno, te voy a dar tiempo hasta las 3, ¿de acuerdo?». King, al decir esto, empezó a sonreír y Camol le dio un ligero beso en sus delgados labios. Pasaron los días y Camol seguía trabajando. Camol estaba preparando todo para poder salir del negocio del bajo mundo. Al día siguiente, él fue al club. Cuando estaba en su oficina, alguien tocó su puerta. Era Daniel. Daniel ingresó con sus guardaespaldas y le dijo: «¿Me extrañaste?». Camol, al verlo, le dijo sí. Esto hizo que Daniel sonriera levemente. Y con esto terminamos y en el próximo video les cuento qué pasa más adelante. Ahora, ¿qué hará Daniel? Este chico nuevamente va a traer problemas. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan y bueno, esperar pues cómo le adaptan esta parte en la serie. Déjenme sus comentarios, por favor. Si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.